Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 157. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Hola, Pera. Pues aquí estamos una semana más. Me he quedado un poco parado, sí, 157. Porque sí, ya el número, en algún episodio seguro que me equivoco de número, ya me perdonaréis, pero además como estáis tan atentos seguramente me diréis, no, que es el 159 o el 163. Pues nada, estoy contento, la verdad, estamos contentos. Sí, muy porque contentos. Esta semana pasada abrimos lo que son los cursos online. Lo abrimos prácticamente sin decir nada, aunque sí que os dimos pinceladas el miércoles y el viernes de todo lo que había y todo eso, pero no hicimos, digamos, lanzamiento pues haciendo mucho ruido y eso. Y aún así, pues bueno, os habéis apuntado bastantes y estamos muy contentos con el resultado, con lo cual, ante todo, pues muchísimas gracias primero a todos por escucharnos y luego, pues específicamente a los que os habéis suscrito a los y cursos. A los que encima han dejado comentarios. Sí, han escrito de hecho en tu muro, han escrito nos habéis mandado comentarios por email, nos lo ponéis en Facebook, tanto en el canal de Aprende Fotografía como en el de Pera, o sea que estamos muy contentos. Entonces, bueno, varias cosas. Lo primero es que a partir de ahora nos perdonaréis y en cada podcast pues iremos a referirnos a estos cursos online, que ahora tenemos 4, se compone de 4 lecciones de 4 cursos de 10 lecciones cada uno, de 10 capítulos cada uno. Hemos empezado por el de introducción a la fotografía. Sí, que lo que pretende ser un curso de principios fundamentales para entender qué es eso de la luz y una serie de cuestiones básicas. Claro, ya sabéis que bueno, el podcast de hecho repasa en muchísimos episodios pues cosas de estas, ¿no? Entonces quizá este curso pues sea más estructurado que lo que venimos haciendo en el podcast tantos meses y tal. Sí, exacto. Entonces el siguiente, que no tendrían que escucharse tampoco en este orden, pero bueno, quizá aconsejamos que se escuchen. No, lo que pasa mejor. Es que sí que hemos querido buscar como 3 niveles de público y luego uno que es para todos. Entonces, bueno, el que es para todos sería el de Lightroom, que es para todos, que es el curso de iniciación a Lightroom, que son también 10 lecciones, son 4 horas de curso, o sea que vais a estar ahí ocupados un buen rato. Pero bastante, los otros prácticamente igual, si no son 4 horas, son 3, son 2 y media, son 4 el de... tenemos el de iluminación también básico, el de iluminación en estudio, o sea, que se trabaja ya con flash. Hay, creo recordar que son 6 lecciones teóricas y 4 prácticas, o al revés, o 4 teóricas y 6 prácticas. No recuerdo bien. Luego, ahora me has pillado a mí también. Yo diría que son 6 teóricas. 6 y 4. Mirarlos, o sea, a ver, está todo abierto, el contenido, digamos, en texto está abierto para ver los vídeos y os que tenéis que suscribir. Son 10 euros al mes, por si no recordáis o es la primera vez que nos escucháis. Y luego está el de gestión de modelos. Está el de gestión de modelos. Entonces esos 4, el de introducción a la fotografía, el de iluminación básico de estudio, el de gestión de modelo, de cómo actuar con una modelo y cómo desde contratarla hasta hacer la sesión, y luego el de Lightroom, ¿vale? Tenemos ahí abierto en construcción, porque llevo meses, ya me perdonaréis, el de marketing para fotógrafos. Y vamos a preparar el de mes que viene. Necesitas para montar un estudio de principio a fin, características. Y además lo vais a ver en un estudio, vais a ver por qué se han tomado decisiones, pros y contras de cada una de esas decisiones, qué equipos son imprescindibles para tener, si va a ser un estudio personal como fotógrafo, o va a ser un estudio de aficionado, o va a ser un estudio como para alquiler, así podemos ver las 3 visiones. Claro, lo tenemos aquí y os puedo decir desde el momento que lo monté hace ya 10 años, pues por qué busqué la altura, por qué se buscaron una serie de características, por qué el tamaño, cuáles han sido también los fallos, ¿vale? Decir, oye... Bueno, aquí una de las ventajas es que también yo he trabajado en como 10 estudios por toda España también, diferentes, entonces vemos pros y contras, vemos el por qué en otros se han tomado otras decisiones. Yo también he tenido mis estudios, así que... podemos dar una visión que creemos... A ver, la intención de estos cursos, la verdad es que es la práctica, O sea, sí que es verdad que has hecho el de introducción a la fotografía porque es una cosa que tiene que estar. Bueno, pero esa es una cosa que comentamos tú y yo, que dijimos tenía que estar... pero bueno, ahora la segunda parte de ese curso es curso de iniciación a fotografía práctica. Entonces haremos un curso en el cual pues estaré haciendo fotos, explicando por qué esa exposición, por qué una serie de cuestiones. Luego, a raíz de ese curso aparece un curso que está previsto, que es el curso de composición, porque damos una pincelada en el curso de iniciación de qué es esto de la composición.
Entonces, así, pues bueno, vamos a ir sumando cursos. Luego hemos abierto una sección para que hagáis sugerencias. Sí, la misma Luego página. Lo que haremos es una tabla de sugerencias para que podáis votar. Efectivamente. Y entonces los ordenaremos en función de las necesidades de los usuarios. La idea es que sea lo más dinámico posible. Tenéis un buzón, de momento el buzón de preguntas. Sí, de momento hay en cada uno de los posts, digamos, de los vídeos, tenéis un formulario de contacto para que pongáis las preguntas. Ahora mismo vamos a contestar ya 2 que hay, que se nos han... Bueno, teníamos que implementar el sistema de las preguntas y todo eso, y entonces haremos un sistema de tickets. Estará así una semana, pero haremos un sistema como los servicios técnicos para también controlar nosotros el tiempo, el orden real, no cómo llegan al buzón, sino el orden de ticket, etcétera. Y así poderos ofrecer las estadísticas de cómo van las respuestas y este tipo de cosas que se hacen. Ahora en directo me ponen aquí por mensajería interna que han comentado en tu Facebook y preguntan, Pablo Castro pregunta por el curso de marketing para fotógrafos, y sí, culpable, y espero tenerlo cuanto antes. Pues le contestaremos ahora en el Facebook. Vale, entonces, bueno, ahí estamos, pues eso, intentando que sea una plataforma que sea útil para vosotros y que os cueste de suscribiros, en el sentido de que sea tan buen contenido que digo, bueno, y que vayamos aportando. Hay una cosa que también queríamos comentaros, y es que no solo estarán los cursos reclados, estos de 10 lecciones, sino que luego tendremos anexos, que serán tips a cada uno de los cursos. Por ejemplo, cuando estemos hablando de retoque, pues haremos retoque por un tema concreto. O cuando estemos hablando de fotografía de flash de Zapata, pues igual hacemos un ejercicio concreto. Y esos los iremos metiendo como apuntes extra a cada uno de los cursos. Mira, ya por acabar, tenemos la idea de hacer seguros un curso al mes, que será se lanzará el día 15 de cada mes, y luego este que estaba diciendo Pera, que sería pues tips o curso flash o curso express de pues 10 consejos de un tipo, 10 consejos de otro. Y es más, que sepáis que las preguntas que sean complejas de responder, porque necesiten una visión práctica y sean más así, aprovechando vuestras preguntas, lo que haré más de una vez es generar un vídeo con cómo lo hago yo, porque va a ser más fácil, sobre todo cuando estemos hablando del Lightroom o cuando estemos hablando de fotos en concreto, y entonces ir a buscar esas respuestas, y eso irá engrosando esa lista de vídeos, tips para cómo hacer una cosa concreta, ¿no? O sea, la idea es irlo enriqueciendo al máximo y que cada vez os cueste más de suscribiros. Eso es así. Sí. Muy bien, y nada, y ya queremos dejar el tostón, ¿vale? Y seguiremos pues como estábamos en las últimas semanas, pues haciendo repaso de las funciones personalizadas. Vamos a hacer un repaso de la Nikon D750. Que nos lo habéis pedido, 2 personas, o sea que esperemos que os sirva. De las funciones, bueno, de entrada deciros que todas las cámaras al final tienen, voy a repasar todas las que hay, pero tienen muchas configuraciones que son comunes a todos los modelos. El primero es la prioridad de la F en C en continuo. De hecho, disculpa, espera, es la D750 y luego tocaremos la D800 en este mismo programa. Haremos exactamente el mismo repaso. Es que es un modelo que apareció, la D750, y al año siguiente, creo recordar, la D800, o como mucho 2 años. Y no hay muchas variaciones. No hay muchos cambios, pero bueno, creo que la D800 se ha vendido más que la D750. Entonces, bueno, que le demos también un repasillo. El primero es lo que os decía, la prioridad de la F en continuo. Esto es lo mismo, es dar prioridad al disparo o al enfoque, lo mismo que veíamos en el modelo anterior. Así que en este caso, pues deciros, es la prioridad al enfoque siempre va a ser más interesante, sobre todo porque al final estáis haciendo un servo y os interesa el enfoque, pero si no queréis perder ninguna foto, pues que sea prioridad al disparo. Lo siguiente es cuando estamos haciendo fotos en AFS, en lo que sería el one shot, ¿no? Que es lo mismo, es el mismo parámetro, es el A2. Este no estaba en otras cámaras, pero bueno, en esta cámara sí que está. El siguiente, y este sí que es muy interesante, que es el seguimiento de enfoque. El A3 es el seguimiento de enfoque con el lock-on, ¿vale? Con el bloqueo. Entonces, esto sirve para AF o incluso sirve para AFA. En Canon, por ejemplo, existe un parámetro parecido que es el seguimiento de servo. Es la velocidad de seguimiento de servo. Esto va al revés de lo que pueda parecer, y lo más interesante suele ser decirle a la cámara que le cueste variar el foco.
¿Para qué sirve este parámetro? Imaginaros que estáis siguiendo a una persona, estáis haciendo fotos y se cruza alguien por delante. Si está en rápido, o sea, en movimiento corto o incluso desactivado, cuando pase la persona por delante será enfocarla a ella. Y perderemos el foco de la persona que seguíamos. Si lo ponemos en lento, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar lo contrario. O sea, lo ponemos en largo, va a pasar lo contrario. Va a procurar mantener el foco en la del fondo y va a ignorar la persona que se ha cruzado, ¿no? De alguna forma. Entonces, lo recomendable, por defecto es tan normal, lo recomendable es que si vamos a hacer deportes, por ejemplo, lo pongamos en largo. Os diría que lo pongáis en 4 en vez de en 3. ¿Dependerá de la focal? No sé si me No, porque estamos haciendo un seguimiento. Entonces, ahí es muy importante que el foco no cambie, sino que se mantenga durante 1 segundo, 2 segundos, ¿sabes? Entonces juegas un poco con esto. Si lo desactivas, se irá a buscar. O sea, no, hay que evitarlo. Se irá a buscar todo el rato. Entonces, si alguien se cruza, imagináis que estáis haciendo un partido de fútbol, estáis siguiendo a un jugador que lleva la pelota y se cruza un defensa por delante o quien sea, sí. Claro, lo va a seguir a él y vamos a perder el foco del que nos interesa, que es el que le estábamos haciendo fotos. Entonces, este parámetro es específicamente muy crítico si vais a hacer deportes, muy crítico. La iluminación del punto de enfoque, bueno, esto hay que tenerlo activado porque si no, no vamos a ver el punto de enfoque seleccionado. Pero bueno, luego podéis escoger como parámetro hacerlo por zonas. ¿Vale? Esto es un poco a gusto, es un parámetro, pues yo es que estoy arrugando la cara por decir. Sí, no sé, sí, es un parámetro. Bueno, a ver, este tipo de cosas vienen sobre todo porque otros fabricantes han implementado cosas parecidas, aunque no sean exactamente lo mismo. Entonces, el tema de hacer los seguimientos y tal, o hacer las agrupaciones, a mí no es que me guste especialmente, pero cuando estáis trabajando en servo y estáis siguiendo un motivo, es bueno trabajar con grupo, porque sabemos que hay un grupo de 3, 4 puntos de enfoque que es más fácil que no pierdan al motivo, porque proporcionalmente si es pequeño, sobre todo para aquellos que hagan fauna y hagan pajareo, o sea, sigan pájaros, pues les puede ir francamente bien. Luego está la iluminación del punto AF. Bueno, ese es simplemente que me marque automáticamente según sea necesario para establecer el contraste en el fondo. O sea, ponerlo en automático o en activo es casi imprescindible, ¿no? Para que, como mínimo, veamos cuando enfoca. Luego, el avanzar puntos de enfoque. Aquí, lo ideal es hacer que vaya en bucle. Pero, ojo, eso es lo que va por defecto. Si tú te vas siguiendo los puntos de enfoque a la derecha y te pasas, te volverás a la izquierda y eso te puede hacer perder mucho tiempo cuando lo ponéis en bucle. Entonces, por defecto está en bucle, puede ser muy interesante, pero requiere que tengáis mucho control. Así que lo ideal es quitar el por defecto y ponerlo sin bucle. Entonces sabéis que a la derecha vais a la derecha hasta el final y a la izquierda vais a la izquierda hasta el final. Así os evitaréis eso, ¿no? El siguiente sí que es fundamental, ya lo comentamos en otro, es escoger solo los puntos de enfoque que sepamos que son de alta precisión, o sea, que 11, tiene 51 puntos, pues no, solo los 11. Y hacer enfoque y reencuadre usando solo esos, ¿vale? En vez de ir a buscar, porque además ir desplazando el punto de enfoque hasta encontrar el punto de enfoque que a mí me interesa en 51 es pasarse mucho rato moviendo el punto de enfoque y probablemente cuando el punto de enfoque está en su sitio, la persona se ha movido. Y ya no está ahí. ¿Vale? El siguiente, que es el A8, es muy, muy, muy interesante. Este empezó a aparecer a partir de modelos de hace 5 años, de cámaras profesionales, y es variación de la orientación en función de la cámara, ¿no? Sí, de hecho, con el anterior te lo iba a preguntar yo, si se mantiene el punto de enfoque, si lo pones en vertical o en horizontal. Con esta cámara sí, pero no con todas las cámaras. O sea, hay cámaras que tienen esta opción y cámaras que no. Por ejemplo, en Canon yo tengo 2, una lo tiene y otra no. O sea, la 1DS Mark III no lo tiene y la 1D Mark IV sí. Hostia, es que es interesante. Es muy interesante. Para retrato de niños, te por digo ejemplo, que es tú genial. tienes el punto de enfoque central cuando haces fotos en horizontal. Pero cuando estás haciendo muchos retratos es mejor que te lo pongas a la derecha. Sí. Entonces, cuando gires... Y si tienes buena iluminación, que te va a enfocar bien y eso es muy interesante. Sí. Si has usado solo los 11 puntos que sabemos que tienen alta precisión. Si has usado el resto, mejor que no. ¿Vale? Así que es muy útil. Francamente muy útil. Este lo tenéis que activar. Porque por defecto no está activo.
Al menos es lo que me da a entender el manual. La luz de ayuda F activada, esto ya lo hemos visto, es simplemente que nos ayude, es un LED pequeñito que nos ayuda a enfocar, esto ya lo vimos en el modelo anterior. La medición y la exposición, pues el valor de sensibilidad ISO, pues bueno, los incrementos, pues evidentemente a 1/3, y los pasos para el control, pues también a 1/3. O sea, este tipo de cosas son importantes. ¿Vale? Son los incrementos a los que vamos a subir tanto en una cosa como en otra. Esto sirve para todo, no solo para la obturación y el diafragma, sino también para cuando estamos haciendo ahorquillado, cuál es la frecuencia en obturación que va a usar el ahorquillado. Este parámetro es curioso, compensación de exposición fácil. Bueno, compensar la exposición no debería ser fácil, debería ser eficiente, porque sabemos hacerlo. ¿Vale? Entonces, si lo ponemos en auto, pues bueno, lo que está haciendo es que al girar los diales, pues bueno, el resultado, bueno, si está activo, lo que va a pasar es que nos va a mantener los valores, y si no está activo, no nos los va a mantener. Ojo con estas cosas, porque si se apaga la cámara y mantiene los valores, y no me he acordado de que he hecho una variación de compensación, es bastante puñetero eso. Te puedes fastidiar bastante que se conserve. La opción esta primera activada, ¿no? De restablecer automático, que te lo borra. Sí, te lo borra cada vez que apaga. El activado lo mantiene siempre, el desactivado nunca. A ver, tú es que utilizas menos las funciones automáticas, pero yo cuando pongo el modo obturación, el modo diafragma o el no, velocidad, pero ostras. El dejar cosas fuera de nuestra memoria exige tener más memoria. Ya. ¿Vale? Entonces es así. O sea, si tú te dejas una cosa que la cámara va a tomar la misma decisión siempre porque se le ha dado solo una vez, llega un momento que tú no te acuerdas de que lo habías puesto así. Y cuando quieres hacerlo diferente, si no te has fijado, pues te vas a fastidiar. Entonces yo soy muy partidario de tener estas cosas desactivadas, y cada vez que quiera hacer una foto, la compenso, pues y compenso y ya está. Hasta que apague la cámara. Cuando la apague, pues la apago. Pero bueno, si la tenéis activado, simplemente os tenéis que acordar de mirar dónde está la posición del exposímetro, a ver si lo tenéis en +1, en -1, porque si no podéis tener. Es verdad que si se trabaja diariamente con la cámara no te pasa, ¿eh? No, eso está claro. No te pasa. ¿Vale? La medición matricial. Bueno, aquí hay una cosa que a mí no me gusta nada, que es la detección de rostro. Ostras, sí, pero no me gusta nada, pero nada de nada. O sea, alguien que quiera hacer un retrato, joder. ¿Sabes qué me ha pasado con esto? Una vez lo estaba probando y resulta que había un póster detrás y veía el póster todo el puñetero rato, porque era más grande que la cara de la persona, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir con cuidado con estas cosas. A mí todas esas cosas automatizadas prefiero que no, ¿vale? Luego la zona de preponderancia central. Esto sí que es interesante, ¿vale? Es darle más o menor diámetro ajustable a lo que es la preponderancia central. Pensar que aquí lo que le da es más peso al centro, y aquí dice cuál es la cantidad de centro. Esto es la primera cámara que yo veo, seguramente en otras de Nikon todavía debe estar, pero es la primera que veo que tiene esto. Puede ser tremendamente útil, así que yo os diría que si vais a hacer una preponderancia central, os quedéis con un valor medio, ni muy grande ni muy pequeño, porque luego tenéis el puntual, que es mucho más útil cuando queráis buscar algo. Esto ya son funciones que no estaban, en todas las demás. Sí. De abrir de 8, 12, 15. Bueno, el siguiente puede ser muy interesante, que es para ajustar con precisión el valor de exposición que hayas seleccionado en la cámara. La precisión debería ser siempre la más pequeña posible, o sea, a tercios, ¿vale? Pensar que la precisión debería ser a tercios. Pero esto lo que pretende es un parámetro un poco extraño. Lo que pretende es que tú la exposición la puedes ajustar en cada medición diferente. O sea, que puedas tener parámetros preajustados de alguna forma. O me parece que acabo entendiendo esto. Recordar que yo no soy de Nikon, ¿eh? Entonces hay conceptos que digo, bueno, hostia, no lo acabo de pillar, porque digo, parece muy fácil, pero no. Entonces en las notas
Sí, esto es que sí, Nikon ha utilizado los botones es a nivel de compensación. Sí. Vale, bueno, nada, si alguien tiene una duda muy concreta con esto, lo miraremos mucho más cogeremos una cámara y haremos pruebas. El temporizador del bloqueo AE. Esto es útil porque en la mayoría de cámaras no existe. O sea, no puedo variar cuánto es el temporizado, es fijo. Y aquí, si está activado, solo que presione hasta la mitad, se bloqueará. Hará una AE lock y se bloqueará. Y luego tenéis el temporizador de espera. Es cuánto tiempo aguantará el bloqueo. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo? Dice cuánto tiempo continuará midiendo la exposición al no realizarse ninguna operación. O sea, si no haces nada, ¿cuánto tiempo estará midiendo? Bueno, esto a gustos. Yo soy muy partidario de yo decir cuando bloqueo y que la cámara decida, pasados unos segundos, borrar el bloqueo. Sí. Porque es la forma en la que se ha hecho siempre y a mí me resulta muy cómodo. Esto supongo que es un poco para las nuevas generaciones. Pero claro, pensar que el bloqueo AE solo tiene sentido en programas automáticos o semiautomáticos. O sea, en P, en AV y en TV. En manual no tiene ningún sentido. El disparador automático, pues lo mismo, el retardo, el número de tomas, el intervalo de tomas. Esto es fantástico porque lo puedes hacer desde la cámara, pero hay que entrar en un menú muy heavy, porque hay que meterse mucho, que es ir al menú C3, para decirle cuál es esto, ¿no? Cuál es el retardo, cuántas fotos va a hacer y qué intervalo entre ellas. Canon, en vez de meterlo dentro, lo que hace es un mando aparte. Esto ya lo vimos en la anterior vez. El retraso de la pantalla, Sí, estos. por predeterminado, son 10 segundos y a mí me parece una barbaridad. Es muchísimo tiempo, pero es un consumo de energía. Yo lo tengo a 2. Pues fíjate, imagínate. Incluso menos. A 2 segundos en Canon, ¿vale? Yo lo tengo ahí porque es que es un consumo de energía que si yo quiero ver la foto ya la veré. Y si quiero ver el menú ya lo veré. Sí. Pero que esté encendido el LCD es un consumo de energía innecesario. La duración en remoto activada es lo mismo. Es cuánto tiempo va a estar esperando para que el control remoto actúe, ¿no? Ojo, si lo ponéis mucho tiempo, igual os olvidáis y estáis gastando la batería porque está encendida esperando que alguien dispare. El del pitido, este es fundamental. Este hay que activarlo. O sea, que cuando enfoque pite, que cuando dispare pite. O sea, que pite siempre que hace algo. Porque si no, os puede despistar. El tono, si es alto o bajo, pues bueno, esto sí que puede ser interesante. Pues si estáis en un sitio que cualquier ruido se va a oír mucho, por ejemplo, una iglesia o un sitio así, pues lo pongáis bajo o lo desactivéis solo en ese caso. Y lo realmente importante es utilizar, por ejemplo, la función de disparo silencioso, que es levantas el espejo y dispara y es como muy lento, ¿no? Vale, luego tenéis el D2, que es continuo a baja velocidad. Que es el disparo, ¿no? El número Sí, de que es la velocidad máxima de avance de fotos, o sea, de disparo continuo, cuando la velocidad son baja. Bueno, esto pues a gustos. Y luego el número de disparos máximos, que es decirle, bueno, pues cuántas fotos voy a hacer seguidas, teniendo en cuenta de que bueno, es un valor entre 1 y 100. ¿Cuántas va a hacer seguidas? Pues dependerá un poco también de vuestro buffer, sobre todo de lo rápidas que sean vuestras tarjetas, pero bueno, este ajuste no tiene efecto con velocidades de obturación de 4 segundos o más lentas, obvio, porque si le vamos a pedir una ráfaga que cada 4 segundos haga una foto, pues hombre, mucho rato apretando. El retraso de la exposición. Esto es muy interesante cuando vayáis a trabajar en trípode, ¿vale? Lo que dice es que si pones 1 segundo, 2 segundos o 3 segundos, es simplemente que al darle al botón, la vibración de darle al botón, él se espera 1 segundo para que ya no esté, o 2 segundos o 3 segundos antes de hacer la foto. Esto para la gente que hace astro o nocturnas es muy interesante. La advertencia de flash es simplemente que cuando el flash esté listo, se vea en el visor que está listo, sí, o sea, que haya conexión real. Esto es imprescindible. O sea, dejarlo activado porque cada vez que el flash recicle,
saldrá la flecha si tenéis un flash montado. Y si no ha reciclado, no saldrá. Si no, dispararéis fotos en negro. La secuencia de numeración ya la comentamos, activada, desactivada o restaurar cada vez. Yo os diría que una vez hayáis dado una numeración, esté desactivo para que siempre sea continuo. 1, 2, 3, 4. Y que solo volváis a poner, y no hace falta ni ponerla a 0. Ya dará la vuelta. Cada 10.000 fotos vuelves a empezar. O sea, llega hasta 9.999 y vuelves a empezar. Esto lo comentamos, la visualización de la cuadrícula, muy interesante para evitar sobre todo estas fotos caídas. El ISO sencillo, bueno, es para que podamos ajustar en el modo P el ISO. Bueno, esto puede ser interesante porque es una decisión que no tomará la cámara en P, solo en el programa totalmente automático va a tomar. La pantalla de información, esto ya lo comentamos, es como la queréis ver, oscuro, claro. La iluminación del CD, pues igual que al darle al botón pues se puede encender la iluminación. El tipo de batería, bueno, esto es es decirle realmente el tipo de baterías que estamos usando cuando son baterías A, cuando no es una batería estándar, sino que cuando es el adaptador de baterías, ¿vale? Que ponéis pilas normales. Simplemente es informar a la cámara que el tipo de batería es para que le dé más caña o menos caña. O sea, las baterías de litio pues les puede dar más caña que a unas pilas alcalinas. Pero las pilas alcalinas entregan el amperaje de una forma más eficiente o más rápida cuando están cargadas, cuando están a tope, pero luego no. Entonces, una forma de simplemente decirle, oye, mira, estoy usando el cargador el adaptador, pero con este tipo de pilas. Bueno, si está es precisamente porque hay que tomárselo en serio. Lo mismo que la capacidad de las pilas, sí, pues el orden de baterías igual. Esto es lo mismo. El orden de las baterías, pues lo mismo. Esto es más de lo mismo. El ahorquillado de flash, que cuando habla de flash, habla de la velocidad de sincronización de flash. Esto es definir un parámetro por defecto para el flash, que es a 1.250, a 1.200 o entre 60 y 1.200. ¿Vale? Esto simplemente es para dejar claro dónde empieza la sincronización alta, en este caso es 1.250, pero el matiz está en cuando se utiliza un flash externo o el flash integrado. Si la cámara tiene una velocidad de obturación de 1.250 en el programa P, la sincronización se hará así en auto FP, le llama FP, flash P, ¿vale? Así que bueno, yo os diría que no tiene más interés. O sea, es un parámetro que, por ejemplo, si vais a trabajar con flashes, pues es bueno. El flash os va a limitar, o sea, no os va a dejar pasar nunca de la velocidad. Si montáis un flash encima de la cámara, no os dejará pasar. Os dejará bajar por debajo, pero pasar de ahí no os verá. Aquí tenéis varios ejemplos en el manual de cómo funciona esto, que es peculiar. En Canon hay un parámetro parecido, pero no es exactamente lo mismo. Bueno, el E3 es la velocidad de obturación flash. La verdad es que lo veo bastante extraño como parámetro. Y simplemente es un tema de sincronización, pero una velocidad, la obturación del flash no va a cambiar. O sea, lo que dura el destello no va a cambiar, lo que cambia es el tiempo en el que responde. Es un parámetro de estos que no veo nada claro. El control de flash incorporado es simplemente el flash que ya lleva la cámara, pues que sea en modo TTL, que sea manual. Si por ejemplo lo ponéis en modo TTL, pues irá totalmente automático. Si lo ponéis en manual, el único problema que tiene es que cada vez que queráis cambiar los valores de potencia, tenéis que entrar dentro y cambiarlos. Es lo que te iba a decir, que aquí es un poco manualmente en este menú. El otro día, por ejemplo, con una 800 estuvimos mirando esto y era un coñazo, porque hay que meterse dentro, ¿no? Entonces, permite, la verdad es que los modelos más sencillos no te permite cambiarlos. Las cámaras de iniciación no permiten poner el flash integrado en manual, pero ya sabéis lo poco que me gustan los flashes integrados, porque tienen números guía bajísimos y se prende muy poco. Aquí al final está 12, poniendo un 12, ¿sabes? Entre 12 y 39. 39. No, 39 pies.
El 12 metros. Pies, metros, nada, sí, nada, son 12 metros, o sea, 12 metros a F1. Bueno, pues es muy poco. Un número guía de 12 es muy poco. ¿Vale? ¿Qué más? Pues nada, flash de repetición puede ser interesante. Bueno, están los modos de controlador, las fracciones de potencia, qué valores. ¿Para qué utilizamos el flash estroboscópico este? ¿Para qué se puede utilizar? El multi. Sí. Pues por ejemplo, para hacer un efecto estroboscópico. Imagínate que tú quieres hacer una foto a alguien con una raqueta de tenis y quieres captar toda la secuencia del movimiento de la pala. Pues bueno, lo pones al número de hercios que te haga, pues en un segundo quiero 5 fotos, 6 fotos, una, ¿sabes? O sea, tú decides. En el taller que hicimos de Freemotion, hicimos un flash estroboscópico, hicimos un ejemplo de movimiento simulando estroboscópico. Entonces sacamos un flash de zapata y lo pusimos a 60 hercios, lo fuimos cambiando para que se viera cuántos destellos hacía en un periodo de tiempo. Hicimos unos ejercicios muy divertidos. Vale, sí, el resto es simplemente funciones de cómo configurar el flash en manual, cómo jugar con él, cuál es el arco de visión, etcétera, etcétera. El siguiente es el E4, que es la composición-exposición de flash, que es simplemente la compensación, ¿vale? Es cómo jugar con la compensación, a más o menos. Pensar que el flash es exactamente igual que si no hubiera flash. Si compensamos a +1 es porque estamos diciendo que el motivo refleja un paso más de luz que un gris neutro. Pues eso es exactamente lo mismo. El flash de modelado es que si está activo, pues podréis hacer una simulación de luz de modelado. Simplemente el flash parpadea muy rápido, parece una luz fija, y nos permite ver dónde están las sombras. El juego de arquillado automático pues es lo mismo que hemos visto con el arquillado normal, lo que pasa es que aquí también puedes incluir el flash. El orden de horquillado es simplemente decirle si primero ponemos la foto normal, luego subexpones y luego sobreexpones. No me gusta que diga subexponer, sobreexponer, sino que sería más o menos exposición. Pero bueno, la idea es esa, es si queremos hacer que primero haga la central, luego la subexposición y luego la sobreexposición, eso es por defecto, o queramos que lo haga por orden, subexpon, centro y sobre, que a mí me gusta más. Tiene sentido a la hora de ver si la foto sí, porque las tienes por orden, al menos lo ves claro, que está una por debajo, una en medio y una por encima, ¿no? Luego, en la F1 es qué queremos que haga el botón OK. ¿Vale? Sí, que hay unas cuantas opciones. Sí. La F2, ¿no? El asignar el botón de función. Sí, a mí me gusta el hecho de, bueno, de coger y poner el punto de enfoque central, por ejemplo. Puede ser muy útil porque igual estamos moviendo todo el rato el punto de enfoque y, claro, volver al centro, igual tenemos que movernos demasiado. Si simplemente dándole, pues vas directo. El modo de reproducción, pues lo mismo, ver en cuadrícula, esto es muy muy sencillo. Esto simplemente son los controles que podéis personalizar, cuál es el primero que se enciende. Y luego el botón FN para configurar el botón FN, podéis hacer muchas cosas. Esto ya lo comentamos en el anterior, que es el botón que hay de función debajo del objetivo en el lado derecho. Bueno, podéis usarlo para los bloqueos porque siempre va muy bien. O podéis usarlo para la F-on. En vez de tenerlo detrás, que entonces os podría condicionar mucho el movimiento del pulgar porque os hace apretar, pues podríais ponerlo en este botón de FN, de función. O hacer, por ejemplo, el cambio de medición, o hacer... pensar que está en la base de la cámara al lado del objetivo. O sea, tiene que ser algo para lo cual doy el botón mientras estoy mirando por el visor y me quiero olvidar un poco. Bueno, podría ser, si por ejemplo trabajáis siempre con medición puntual, pues que os haga una promediada o una matricial cuando le deis al botón. No está lo mal, que os sea más útil. Virtual es que tiene muchas opciones. Sí, no está entonces, mal. Está bien, es simplemente que... El horizonte virtual a mí... O poner la ráfaga de ahorquillado. También. Activarla, o sea, está en el ahorquillado, pues si le doy a ese botón está en función ráfaga. O los bloqueos, el bloqueo AE puede ser muy útil ahí en vez de darle al asterisco. Puede estar interesante. O sea, esto un poco como os guste más, pero bueno, es bastante interesante. Lo de la orientación ya lo hemos visto.
Los diales de control, bueno, esto simplemente son funciones generales, la vista previa, la E, con el F-Lock, repite un poco y lo va explicando, ¿vale? Y luego, bueno, lo que podéis es personalizar, pero en definitiva, lo realmente importante es que queden claros algunos. Mira, podemos comentar el F9, pero claro, ese es asignar el botón de grabación, con lo cual tampoco. Sí, es qué botón empezamos a grabar. El F8 ya lo hablamos, que era el invertir indicadores, es más, menos o menos, más. Yo recomiendo que el más esté a la derecha y el menos a la izquierda, porque os va a cuadrar con el histograma. Hay otro botón que podéis asignar. A ver, esto de los botones asignables, sinceramente, es que es a gusto. A gusto, sí. Porque ahora en las cámaras les ponen una cantidad de botones tan bestias por todos lados que es, bueno, al final lo único que realmente es importante es cómo os lo pongáis vosotros para a la hora de estar más cómodos y ya está. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a la 800, a la D800, voy a abrir ya la siguiente, que estamos también en esta misma página 281. He comentado por encima las diferencias, porque la verdad es que imagino que será... son prácticamente iguales, 281. Sí, está en la página 281. Aquí está. Perdonar que esto es un poco más lento. Aquí lo tenemos. Vamos a repasar. Sí. Mira, los parámetros A son exactamente los mismos. El autofoco, prioridad AFS, seguimiento F-on, iluminación de puntos AF, avanzar en puntos AF, número de puntos AF, exactamente lo mismo. A ver, que me interesa. Luz de ayuda AF incorporada, lo mismo. El valor de paso de sensibilidad ISO, lo mismo, a 1/3. El control de exposición, los incrementos de compensación de exposición de flash, todo esto es exactamente igual, pero casualmente está mejor explicado aquí. Es un manual un poco más moderno, pero vamos, ya te digo que será un año y medio. No, porque al menos aquí hay foto. Sí. En la anterior no había. La compensación de exposición fácil es lo mismo que hemos comentado, que es una cosa que no acabo. Aquí, por ejemplo, en la zona ponderada central han puesto una captura, o sea, al menos veo los valores que puedes coger y los veo como son, pues un punto es de 8, de 12, de 15, de 20 o a la media del encuadre, ¿vale? Que es lo que va por defecto. El ajuste fino óptimo de exposición, pues al menos aquí veo en la matricial, en la ponderada central y en la puntual cuánto ajuste le pongo. Esto, en realidad, ¿para qué sirve? Pues para que yo le dé un valor predeterminado a la cámara, y es que cuando estoy en matricial, por defecto compense pues en +1 o en +2/3, ¿vale? Esto es interesante, porque si siempre que hago la matricial por norma veo que el tipo de fotos que yo hago siempre hay que poner en +1, pues lo puedo poner directamente como ajuste fino y ya está. Lo del temporizador, pues lo mismo, activado o desactivado, el retardo del apagado, el disparador automático es exactamente lo mismo que hemos comentado, el pitido igual. Como podéis ver, los parámetros son los mismos, el número de disparos máximo en ráfaga, continuos, vamos, el modo de retardo de exposición, lo que decíamos, 1, 2 o 3 segundos, el número de secuencia de archivo es exactamente igual, todo es igual, la cuadrícula, el indicador del ajuste del ISO, las sugerencias de pantalla, mira, este es otro, es simplemente activar o desactivar que me dé información sobre las opciones que estoy viendo. Va muy bien, es como una guía, es una ayuda, es para no ir con el manual. Cuando no nos acordamos que hace una función, pues me lo explica. La pantalla de la información, ponerlo en claro o oscuro, si el LCD va a estar encendido, los tipos de batería es exactamente lo mismo, el tema de indicarle qué tipo de pilas o baterías voy a usar. Porque el flash, por lo que veo, es el ahorquillado es exactamente lo mismo, el flash incorporado lo mismo, el modo del controlador exactamente es el mismo, el manual es prácticamente igual, pero tiene capturas de pantalla, lo hace más fácil, más entendible. Sí, a ver, que le doy un vistazo, pero vamos, por lo que veo... No, es exactamente lo mismo. Sí. Así que no le vamos a dar muchas más vueltas. No.
Bueno, la D750 seguro que es una cámara de las más vendidas, pero la D800 sí que sé positivamente que ha sido en superventas. Para que os hagáis una idea, salió la D850 y creo que nos la han pedido una vez en 5 años de alquiler. La 750. La 850. Ah. Entonces nos han pedido siempre la 800, la de 800. ¿Por qué? Porque es una cámara ya con 39 megapíxeles, 36, mucho más cara que la de 700 y 750, que es la que se ha vendido más. De 700, 750 y luego la de 800. Yo son una maravilla este tipo de cámaras, pero por lo que veo, pues efectivamente... Estamos viendo solo las funciones personalizadas, que es hacer un set muy pequeño de funciones, porque a ver, lo que es evidente es que Nikon considera unas cosas personalizadas que Canon no. O sea, Canon los ve como parte del programa, y entonces están menús más cercanos, más accesibles, y hay algunos que Canon los ve como más alejados, Nikon los ve como más cercanos. Bueno, o sea, es difícil compararlas, simplemente es mencionar cada una. No, yo supongo, a ver, ya nos diréis qué os parece. Yo creo que es una buena guía de, incluso para comprarte una cámara, saber qué cosas puedes hacer con una y qué cosas puedes hacer por otra. A ver, lo que está claro es que viendo las cámaras que hemos visto, o sea, a nivel de personalización, la 5D Mark III y la D800 o de 750, de hecho os diría que la D800, al menos porque el manual es más claro, ya sabemos que ha mejorado el manual, tienen funciones que no os vais a acabar. O sea, hay un montón de personalizaciones que, ojo, que afectan a cómo utilizamos la cámara, que no son baladí, no son cambios que hagamos a la ligera. A ver, yo si alguien está empezando con cualquiera de estas cámaras que tienen tantas funciones, yo lo que les diría de entrada es que o trabajen con los valores que viene por defecto antes de tocar nada, o bien que se dediquen a desactivar todo lo que sea susceptible de afectarme a la hora de trabajar. ¿Vale? O sea, todo lo que son alertas, avisos, luces altas y todas estas historias, sumado a que algunas configuraciones hacen que la cámara tome decisiones por mí, pues todo esto se ha desactivado. Muy bien, Pera, pues nada, lo dejamos aquí para aprender. Sí, lo dejamos aquí, que ya llevamos 40 minutos, igual es un poco denso el programa. Un poco tostón. Sí. Yo lo siento si es un poco tostón, queríamos daros yo creo que para el que tenga la cámara no lo es, pero bueno, también es verdad que hay que mirarse lo que estás diciendo con el manual en la mano. Pero es que el manual... A ver, hay que decir una cosa, que el manual es muy claro. Sí. O sea, sobre todo el de la 800. Es más, si el que tiene una 750 algo no lo ve claro, que se vea al otro, que coja el de la 800 porque lo explica mejor y tienen las mismas funciones. Lo explica mejor porque te pone la foto, entonces lo ves claro, ¿no? Sí, ya habéis visto, no hemos querido entrar en vídeo porque no trabajamos en vídeo con este tipo de cámaras, o sea que no os podemos ayudar demasiado en el tema vídeo. No. Muy bien, Pera. Además, este podcast es aprender fotografía. La verdad es que sí, aprender fotografía, que te dirá que... Que hagan uno a aprender vídeo. No sé si llegaríamos ya. No, nosotros no. O que alguien haga uno pues aprender vídeo. Muy bien, pues nada, muchísimas vídeo gracias. Con cámara reflex. Con cámara reflex, historia. Que es otra historia, además. Yo me acuerdo cuando empezaba a salir todos los follow focus que comprábamos, hostia, que eso ha quedado un poquito atrás ya, ¿eh? Se han ido saliendo cámaras. Las Steadys. Nosotros compramos una Steady robotizada que llevaba unos servos con un giróscopo para equilibrar. Joder, no conseguimos equilibrar. Es lo que te iba a decir, no ha funcionado nunca. No, es imposible, te volvías loco. De golpe la cámara se volvía loca y empezaba a dar cabezazos. Y te daba hasta miedo. Dices, es que me va a caer. Se va a caer, sí, la cámara. Me acuerdo, bueno, es igual, lo explicaremos en otro, pero pues había alguno de mano. Ostras. Lástima, pero es que no sé. Una lástima, pero es así. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Pera, muchísimas gracias a todos, como siempre, por escucharnos. Recordad que tenemos los cursos online en estudiolightroom.es/cursos y que nos ayudáis muchísimo. Sabéis que el podcast siempre va a ser gratuito y nos ayudáis muchísimo a darnos visibilidad con una puntuación de 5 estrellas en iTunes y con un me gusta o un comentario en iVoox. Muchas gracias y hasta el viernes. Hasta el viernes.